¿Cómo debemos orar cuando vemos que ciertas peticiones concedidas fueron contraproducentes? ¿Cómo debemos orar a Dios cuando sabemos que a veces Él puede permitir algo y eso que va a permitir al final para nosotros nos va a traer conflictos, problemas, caídas? Y no es que Dios lo haga con maldad o lo haga mal, sino a los que somos padres nos hace recordar la situación cuando los hijos nos piden algo y sabemos que lo que nos piden no es lo mejor. Pero la única manera que el hijo aprende a veces es cuando tú le dices, bueno, mira, no te voy a, ya eres un hijo mayor, ya tienes tu documento de identidad, no te puedo obligar a hacer mi voluntad, haz aquello que tú quieres hacer, pero ojo, no estoy de acuerdo, pero te lo voy a permitir, pero hazlo. Y el hijo lo hace y al final sufre las consecuencias. Y cuando uno ve al hijo que sufre las consecuencias y aprende, uno se da cuenta por qué Dios a veces puede acceder a nuestros deseos. Y luego la Escritura no repara en poner estas historias en la Biblia para que nosotros nos informemos y agreguemos algo a nuestra oración. Tengo esta palabra para ustedes. Bueno, vamos un poco con un texto bíblico que nos va a ilustrar lo que ocurrió con los 12 espías. Y les presento los dos textos que parecen en contradicción, que se los voy a explicar. Y les pido que ustedes lean luego esto en casa. El caso de los 12 espías. Estamos en el momento donde Moisés ha liberado, con la ayuda de Dios, al pueblo de Israel de Egipto. Han caminado unas semanas por el desierto y han llegado a la puerta donde ya están por cruzar para entrar a la tierra prometida. Y en la lectura de la derecha, en la primera parte, Moisés les dijo en aquel momento, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella. No tengan miedo ni se desanimen. Hasta ahí nomás. Y ellos, cuando tú lees la historia, en Deuteronomio Moisés hace un recuento. Es una palabra hablando de las cosas que pasaron atrás. ¿Te acuerdas de esto? Y lo que pasó después. Y esto es un recuento histórico en retrospectiva de lo que ha ocurrido en varios años. Porque ya cuando escribe Moisés Deuteronomio, él ya está por partir a la presencia de Dios. Entonces ya se está despidiendo, pero les habla y les recuerda los momentos más importantes. Y este es el inicio. Y él les va contando la historia de dónde se inicia lo que ha ocurrido, lo que él ha decidido contar en esas memorias. Y en Números vemos un poco la historia. Miren lo que dice aquí. En Números 13, del 1 al 3, dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres. Entonces, si tú lees estas dos partes, tú dirías, ajá, es cierto, van a entrar, y Dios le pide antes de entrar a Moisés que escoja a 12 espías, uno de cada tribu. Fue la idea de Dios. Pero cuando tú lees la segunda parte de Deuteronomio, te encuentras con una aparente contradicción. Dice Moisés, ¿recuerdas cuando el Señor te dijo que ha puesto esta tierra delante de ustedes? Le dijo que vayan y tomen posesión, que no tengan miedo ni se desanimen. ¿Recuerdan eso? Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero, enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció una buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Entonces tú te preguntas, un momento, ¿no dice
que Dios le dijo a Moisés que enviara hombres a explorar, como en Deuteronomio dice otra cosa, que fue idea de los israelitas. Y me puse a investigar esta aparente contradicción, porque pareciera que se contradicen, pero en el fondo no. Los estudiosos dicen y explican esta parte diciendo porque nosotros partimos de algo, que la Biblia no se contradice, sino que puede contar las cosas desde diferentes ángulos o de diferentes momentos en el tiempo. Entonces, la idea es poner esto junto en una línea de tiempo para poder entender qué ocurrió, porque no creemos que exista contradicción, porque Dios no se contradice. Partimos de ese punto, de ese supuesto. Entonces, lo que usan los estudiosos para explicar esta parte es que Moisés tenía por costumbre consultar cada cosa a Dios, llevársela a Dios, a la presencia de Dios en el tabernáculo. Y lo que muy probablemente haya ocurrido es de que, si Deuteronomio es correcto, cuando Moisés les comunicó al pueblo, miren, esta es la tierra, tómenla, hemos llegado hasta aquí, tómenla. Primero los israelitas dijeron, no, un momento, antes enviemos espías. Y Moisés probablemente consultó a Dios. Y Dios le dijo, bien, sí, envía hombres a explorar la tierra. Y de esa manera armonizan las dos historias. Dios luego les dice cómo regular la petición. Tú le pides a Dios, Dios, necesito un vehículo. Y Dios te dice, bueno, anda a tal lugar y vas a encontrarte con una persona y vas a tener un trabajo y vas a tener un préstamo y vas a comprarlo. Él regula la petición, pero la petición parte de los israelitas. Y Dios les dice cómo la van a ejecutar, pero la petición parte de los israelitas. Y el asunto de fondo es, ¿era lo mejor? ¿Era lo que Dios quería? Moisés es claro en decirle al pueblo, Dios quiere que vayas ahora, en este momento, que entres a la tierra prometida y que la conquistes. Esa era la voluntad perfecta de Dios en ese momento. Sin embargo, ellos dijeron, enviemos primero espías. Y Dios sabía lo que iba a pasar después. Creo que algunos de ustedes recordarán qué ocurrió después. De los 12 espías, 10 dieron malos informes y 2 dieron buenos informes. Y al final el pueblo llegó a decir, miren lo que ocurrió. Vamos a ver los efectos contraproducentes cuando Dios nos concede algo que no era inicialmente lo que Él quería. Dice Deuteronomio, sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar, porque los 10 espías habían dado un mal informe. Habían dicho de que había gigantes y que ellos eran como langostas, que eran ciudades fortificadas, y habían dado que los iban a matar, los iban a destruir, y estaban temerosos. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, son con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. ¿Y sabes qué pasó? Dios se molestó y les dijo, ya no van a entrar, ya no estoy con ustedes, ahora regrésense. El tiempo de la obediencia pasó, es hora de regresar. Y tú te das cuenta y dices, un momento, ¿sabía Dios que esto iba a ocurrir? Por supuesto, porque Dios lo sabe todo. Sin embargo, ¿por qué les concedió esa petición a los israelitas que fueron donde Moisés a pedir primero que fueran unos espías a ver cómo? Y la idea era que vayan los espías para que nos digan cómo conquistar. Bueno, yo no puedo responder
por Dios, pero sí puedo responder como papá. Y puedo decir que a veces los papás hacemos eso. Le decimos a las generaciones más jóvenes, mira, tienes que hacer esto ahora, en este momento. No, no. Ah, bueno, si no lo haces, haz lo que tú quieres, ya puedes hacerlo, pero vas a tenerte las consecuencias. Y al final va a haber un desastre. Y por supuesto, el amor de papá va a permanecer, pero hubiera sido mejor hacer lo que Dios había pedido al inicio. No es el único caso. Les presento el caso de Ezequías, un rey, un rey muy bueno, que hizo varias cosas buenas, pero maravillosas. Un rey que tenía el corazón detrás del corazón de Dios. Este rey hizo bastantes reformas y atrajo la gente a Dios otra vez. Pero llegó un momento en el que un día el rey Ezequías dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Dice el texto que Ezequías lloró bastante, una oración con bastante quebrantamiento. Todos creo que coincidimos en qué le habrá pedido Ezequías a Dios. ¿Qué crees que le pidió Ezequías a Dios? Señor, apresúrate, llévame contigo. No. ¿Qué crees que le pidió probablemente Ezequías? Sáname, sáname, quiero continuar. Y dice el texto bíblico, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás. Te añadiré, ¿cuántos años? 15 años más de vida. 15 años más de vida. Ahora, nuevamente podemos reflexionar. ¿Cuál era la voluntad de Dios en esta situación? Quería que Ezequías se alistara, pusiera su casa en orden. Le anunció que iba a morir. Ezequías recibe un mensaje de este calibre, de esta precisión. Sin embargo, él quiere algo. Y aquí tú puedes distinguir entre lo que Dios le anuncia, la voluntad de Dios, y la voluntad de Ezequías, pidiéndole una extensión. Y Dios le concede la extensión, le concede algo a Ezequías. Y la pregunta es, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó durante esos 15 años? Dice el texto bíblico, poco tiempo después, ¿qué ocurrió? Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿Qué había pasado? El rey de Babilonia, una potencia mundial, se había enterado de que el rey Ezequías había sido famoso, había construido nueva tecnología, había hecho un acueducto, era alguien revolucionario, había juntado ciencia y fe, había hecho varias cosas interesantes y había restaurado la fe del pueblo a Dios, había hecho maravillas. Y era conocido y se enteró por allá, por Babilonia, 3 meses de camino, se enteró de que Ezequías estaba enfermo y había enviado hombres, embajadores, a preguntar cómo estaba. Y el profeta Isaías le pregunta, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Preguntó Isaías.
Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Gran error, gran error. Enseñarle a una potencia mundial todos los tesoros reales. Ustedes saben qué pasó. Isaías, si quieres continuar la historia, te animo, es bonita, léela. Segunda de Reyes 20. Isaías le dijo, va a llegar el tiempo cuando estos hombres, este imperio vendrá y destruirá Jerusalén y todo lo que tú tienes será llevado allá. Imprudente, quizás Ezequías sintió un poco de, mira, te voy a mostrar mi grandeza. Y ustedes ya saben, cuando uno sigue el camino de mí, yo, es el inicio del desastre. Mira mi grandeza, mira lo que tengo, mira lo que he logrado, mira mis títulos, mira mi trabajo, mi casa, mi carro, mis logros, mis copas, mis medallas. Cuando uno comienza por esa ruta, es el desastre. Y ocurrió, pero no fue lo único que ocurrió con Isaías. 15 años después, cuando murió, dice, Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Observa, ¿cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12. Sin duda, si tú sacas tus cuentas, acá todos somos mayores y sabemos cómo vienen los niños a este mundo. Algo ocurrió en aquellos 15 años, que si Ezequías moría en el tiempo de Dios, él no hubiera sido el rey de Judá. Pero ocurrió porque fueron extendidos a petición de Ezequías 15 años más de su vida. Y ahora, cuando yo leo estas cosas, digo, Señor, quiero ser cuidadoso. Hace poco caminaba con mi esposa y en una época, cuando, no sé, año 2006, creo, 2006, 2007, Lupita cocina rico. Y en algún momento pensamos en poner un takeaway, una tienda de comida rápida. Y enviamos, hicimos los permisos, inscribimos a la empresa, enviamos el formulario lleno y oramos, Señor, danos tú este takeaway, esta tienda de comida rápida. Y aplicamos un centro comercial cerca de la casa. Dijimos, mira, está acá cerca de la casa, cerca del colegio, cerca de... Tenemos todo un triángulo perfecto, así. Y felizmente Dios no respondió esa oración. Porque si le hubiera respondido en esa época, todavía enseñaba como profesor en una escuela, pero no en la universidad. Y seguro que nos hubiera absorbido el negocio, quizás. Y hubiéramos estado dedicados a otra cosa. Hubiéramos sido excelentes comerciantes y personas ya con 2 o 3 negocios, pero con menos tiempo para otras cosas. Y le agradezco a Dios de que no haya respondido a la oración. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes tú oraciones que Dios no te respondió? Quizás fue lo mejor, quizás fue lo mejor. Pero no te quiero dejar con 2 historias donde Dios concede cosas, porque sin duda Dios sabía el futuro. Dios sabía qué iba a pasar en esos 15 años de Ezequías. Sin embargo, le concedió, a pesar de que sabía que no iba a ser lo mejor, pero se lo concedió. Entonces, frente a esa sensación que tú dices, ¿qué? Estamos frente a un Dios que a veces puede respondernos los caprichos o lo que no es lo ideal. Bueno, sí, en cierta manera, pero ¿cómo poder controlar? Yo creo que cuando tú ves el caso de Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, creo que
podemos entender algo que va a cambiar nuestra oración a partir de ahora. Dice de Jesús, perdón, que después de salir se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para que Lucas pueda registrar esto, quiere decir que estos tres discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, que estaban allí con Jesús a una distancia, en la noche, oscura y silenciosa, pudieron escuchar que oraba Jesús. Y pueden contarnos que un día escucharon al Maestro, al Hijo de Dios, decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo no sé, de los que han orado conmigo esta última semana, habrán notado que estoy incluyendo en mi oración, cuando pido algo: Señor, te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Así como le pido en el nombre de Jesús, como añadí esa frase: Señor, te pido esto en el nombre de tu Hijo, estoy añadiendo la parte, pero que no se haga no quiero que me concedas nada que va a ser contraproducente. No quiero, Señor. Si este viaje a esta universidad no es tu voluntad, Señor, no lo quiero. No quiero que me concedas cosas que no son parte de tu perfecta voluntad. Y quiero comenzar a terminar con estas dos citas aquí. Cuando tú escuchas Juan, que escuchó la oración de Jesús allí en Getsemaní, que nos detalla cosas más personales de Jesús. Juan en su Evangelio nos cuenta cosas que estuvo cerca, con una visión de testigo, no de alguien que escuchó decir a alguien que escuchó, como nos cuenta Marcos, por ejemplo, no por eso menos o inferior, por favor, no me vayan a malentender, sino que Juan nos cuenta cosas, diálogos de Jesús profundos. Y él dice algo aquí. Él dice en Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si no oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esto no hace más que revelar el corazón de alguien que, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló siendo hombre. Y no solo le bastó humillarse como hombre, sino como hombre decidió ser siervo. Y ese es lo que Pablo dice acerca de Jesús en Filipenses 2. Y cuando tú te percibes y te das cuenta, es cierto, somos hijos de Dios y lo hemos cantado y es maravilloso porque nos pone a la altura de Dios. Pero entre Dios y nosotros somos siervos. Somos hijos, sí, con derechos y autoridad en varias cosas, pero en la relación somos esclavos. Pablo se autodenominaba esclavo de Jesucristo. Ministro es esclavo, aunque ahora suena muy rimbombante: yo soy ministro, pero es esclavo. Dulos, siervo, aquel que lava los pies cuando uno llega a la casa. Ese, ese es un siervo. Y como siervos, quiero recordarte algo: que cuando te entregaste a Jesús, una de las primeras cosas que le dijiste fue: te entrego mi vida. Es decir, ya no te perteneces. Quiero recordarte que le dijiste en algún momento de tu vida: Señor, quiero ser tu hijo, quiero servirte. Y en algún momento de tu vida le dijiste: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy te hago recordar
esas partes que Dios espera que continúen, que en tu relación con Dios no trates a Dios como sirviente, donde tú le dices a Él qué debe hacer. Señor, tengo este problema, solucionalo. Señor, tengo esta situación, interven. Señor, cuida mi casa. Señor, cuida mi carro. Como si Dios fuera el dulos, el sirviente, cuando es todo lo contrario. Y Jesús, el ejemplo, nos dice, no busco mi voluntad. Cada día deberíamos preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? El Padre nuestro nos hace recordar que se haga la voluntad de Dios. Entonces, nuestros planes deben pasar en un segundo lugar. Y en un primer lugar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Por eso Juan repite esta parte en Juan 6 y nos dice de Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y hoy te hago recordar que la vida no consiste en nuestra voluntad, que si leemos en Salmos 37, que dice que Dios concede los deseos de nuestro corazón, ¿no? Deleítate en Jehová y Él te concederá. Esos deseos no serán los deseos humanos. Si primero nos deleitamos, Él nos va a transformar y al final vamos a acabar deseando lo que Él desea. Y es por eso que Él va a conceder lo que Él desea, pero ojo, recuerda añadir a tu oración, así como dices en el nombre de Jesús, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Nuestra actitud al orar debe mejorar y alinearse con la actitud de Jesús. Él es nuestro modelo por excelencia. Debemos orar como oró Jesús. Debemos reconocer que al final la vida no consiste en buscar sutilmente, a veces con engaños, no sé, maniobras sutiles, engañosas, no visibles, ocultas, que hacemos que al final se termine haciendo lo que queremos. No, la vida no consiste en buscar sutilmente o a la fuerza imponer nuestra voluntad. Ni vivimos para hacer nuestra voluntad. La vida de un creyente le pertenece a Dios. Pablo escribió, nuestra vida está escondida en Cristo. Por ello, si Jesús, que era perfecto, oraba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Jesús oraba así. ¿Cuánto más nosotros debemos añadir esa parte a nuestras oraciones? Vamos pues a ponernos de pie y vamos a orar a Dios para que nos ayude a siempre decirle, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.